Voy a grabar la clase para que quede por ahí. Vamos a ver. Física moderna. Física moderna realmente es, ¿verdad? Un nombre bastante general. No se refiere a un tema particular de física, sino que se refiere principalmente a los avances hechos en la física en el siglo XX, durante todo el siglo XX. ¿Verdad? O sea, la palabra moderno puede sonar un poco exagerado en ese sentido, pero bueno, históricamente la física moderna es todo lo que sucedió después del año 1900, ¿verdad? Antes teníamos a la física newtoniana, todo eso es lo que se considera física clásica, y los avances hechos después del siglo XX son los que se consideran de física moderna, principalmente la relatividad, la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, lo que primero se estudia es la teoría de la relatividad. Antes de eso vamos a empezar un poco viendo el trasfondo histórico de la relatividad. Esto que está aquí, vamos a ver primero el experimento de Michelson-Morley. Michelson y Morley fueron unos físicos que a finales del siglo XIX, o sea, durante los años 1800 y resto, desarrollaron un aparato que ellos quisieron utilizar para medir con precisión la velocidad de la luz. Entonces, ellos inventaron un interferómetro. Un interferómetro es una máquina que en aquella época se utilizaba o se quiere utilizar para medir la velocidad de la luz. Mide la velocidad de la luz en el vacío. Ya en la época de ellos se sabía que la velocidad de la luz era una cantidad, digamos, constante, ¿verdad? La velocidad de la luz es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundos. Ya desde el siglo XIX se sabía que la velocidad de la luz andaba por ese valor, ¿verdad? Ustedes saben que históricamente hubo, digamos, un debate acerca del hecho de que la luz tenía o no tenía una velocidad, ¿verdad? Porque algunos pensaban que la luz simplemente viajaba instantáneamente de un lugar a otro. Pero ya para el siglo XIX, los físicos recolectaron la suficiente evidencia para determinar que efectivamente la luz viaja a cierta velocidad. O sea, que no es que simplemente la luz se aparece instantáneamente en un lugar a otro. Un interferómetro es una máquina que lo que hace es que recibe un rayo de luz, ¿verdad? Y ese rayo de luz pasa a través de una placa metálica que tiene ciertas propiedades ópticas de manera tal que una parte de la luz que recibe continúa recto, continúa su movimiento en línea recta, ¿verdad? Pero otra parte de la luz se desvía por refracción. Entonces, la luz llega a unos espejos que hay aquí, ¿verdad? Y rebota, ¿verdad? Se refleja y vuelven de regreso a la placa. Y entonces, alguien construye una cámara fotográfica cerca de la placa. Alguien pone una cámara fotográfica. Ahora, cuando yo digo cámara fotográfica, no piensen que alguien pone un iPhone, ¿verdad? Que pone una cámara digital, sino que es alguien que está poniendo una placa que al recibir luz, ¿verdad? Es capaz de registrar la imagen que recibe. Eso es como funcionaban antes las cámaras fotográficas. Y entonces pueden comparar en qué se diferencia el rayo que continuó recto con respecto al rayo que continuó, con respecto al rayo que se desvió. Se supone que
los dos rayos tienen que recorrer la misma distancia. O sea, se supone que dentro de la capacidad experimental, estas dos distancias son iguales, ¿verdad? Hasta donde se puede determinar experimentalmente son iguales. Entonces, si la luz viaja de la misma forma en los dos brazos del interferómetro, cuando reciben la luz de regreso tienen que ver la misma imagen, ¿verdad? Ahora bien, durante el siglo XIX existió una teoría que hoy en día se considera obsoleta, que es la teoría del éter. La teoría del éter dice que la luz viaja a través de una sustancia llamada el éter. Y dependiendo de cómo se mueva el éter, la velocidad de la luz puede cambiar. Ahora, en la actualidad, la teoría del éter se considera obsoleta porque ya digamos, no hay ninguna razón experimental ni teórica para recurrir a ella. Entonces, se considera obsoleta. De hecho, Michelson y Murley fueron los que determinaron experimentalmente que el éter no es una teoría necesaria. Yo conseguí una animación, vamos a verla, sobre cómo es que funciona un interferómetro. Tal vez así es más fácil de explicar. Entonces, en un interferómetro, la luz llega, ¿verdad? Pega contra el espejo, contra la placa, se separa en dos, se devuelve, vuelven a la placa y la luz llega entonces a una cámara fotográfica, ¿verdad? Pero si el interferómetro se encuentra en un lugar del espacio donde hay éter moviéndose a cierta velocidad, entonces deberíamos observar que la luz llega, se divide, pero el rayo que viaja verticalmente se mueve diferente que el rayo que viaja horizontal, ¿verdad? Entonces, uno debería notar una diferencia muy pequeña, pero una diferencia notable, ¿verdad? Por lo menos dentro de la capacidad experimental. Vieron que en este caso los dos rayos no regresaron juntos, ¿verdad? Eso es porque se supone que dentro del interferómetro hay éter moviéndose que afecta la velocidad de la luz del rayo que viaja verticalmente. Entonces, Michelson y Murley quisieron determinar experimentalmente a qué velocidad es que se mueve el éter. Nada más voy a compartir con ustedes esta página, me pareció muy curioso. Si alguno la quiere volver a ver, ahí está. En el experimento de ellos lo que hacían era colocar el interferómetro en un marco de referencia en movimiento y ver de qué manera la velocidad del interferómetro interfería, valga la redundancia, con la velocidad de la luz. Pero, como ustedes saben, la velocidad de la luz es mucho más grande que cualquier velocidad que cualquier persona pueda alcanzar en la vida cotidiana, ¿verdad? Más aún a finales del siglo XIX. Entonces, a ellos se les ocurrió una idea muy ingeniosa. Ellos hicieron una medición de la velocidad de la luz de una estrella en un tiempo de 6 meses de distancia. Entonces, ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, en el mes de enero la Tierra se encuentra en un lugar de la órbita, ¿verdad? Se encuentra acá. En ese instante de tiempo, la Tierra se está moviendo hacia esta dirección. Y de hecho, la Tierra se mueve a una velocidad muy alta. La velocidad orbital de la Tierra anda alrededor de 3 por 10 a la 4
metros entre segundo. 6 meses después, en junio o en julio, ¿verdad? La Tierra va a estar acá, pero se va a mover hacia el otro lado, ¿verdad? La velocidad de la Tierra no va a cambiar considerablemente, ¿verdad? Debería ser más o menos la misma. Anda por ahí, de 3 por 10 a la 4 metros entre segundo. Pues el punto es que hay una estrella muy lejana, ¿verdad? Ahí, cualquier estrella se encuentra acá, ¿verdad? Y esa estrella envía sus rayos de luz hacia la Tierra. Tanto en una época del año como en la otra, ¿verdad? Y esa luz se supone que debería viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? Obviamente, viaja a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo, tanto aquí como acá. Entonces, lo que Michelson y Murley esperaban, evidentemente, ¿verdad?, era que en esta época del año, la velocidad que registra el interferómetro sea C más V, ¿verdad? Porque como ustedes ven, en esta época del año, la Tierra se está moviendo hacia la estrella, ¿verdad? Entonces, eso debería ser una diferencia muy pequeña, pero aún así debería ser una diferencia medible. Esto sería aproximadamente, ¿verdad? Bueno, 3 por 10 a la 8 más 3 por 10 a la 4 es 3.0003 por 10 a la 8, ¿verdad? O sea, es casi lo mismo, pero un poquito más. En cambio, en esta época del año, bueno, déjenme revisar eso que les dije, 3 por 10 a la 8 más 3 por 10 a la 4. Sí, ok. En cambio, en esta época del año, ¿verdad? La diferencia debería ser más bien C menos V, ¿verdad? Porque en esta época la Tierra más bien se está alejando de la estrella. Entonces debería ser 3 por 10 a la 8 menos 3 por 10 a la 4. Y eso es, ¿verdad? Igual sigue siendo prácticamente lo mismo. Esto sería 2.9997 por 10 a la 8. Entonces, si Michelson y Murray hubieran medido velocidades diferentes, ¿verdad? Durante las dos épocas, ¿verdad? Ellos hubieran llegado a la conclusión de que efectivamente la luz tiene una velocidad que es determinada por la velocidad de la fuente y la velocidad del observador. En este caso, la velocidad de la fuente sería la velocidad de la estrella y la velocidad del observador sería la velocidad de la Tierra cuando orbita el Sol, ¿verdad? Una diferencia muy pequeña, pero medible. Sin embargo, lo que Michelson y Murley descubrieron, que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma, independientemente de la velocidad que la Tierra tenga con respecto a la estrella. O sea, que la velocidad siempre es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Ellos cuando descubrieron eso, ¿verdad? Lo primero que pensaron fue naturalmente que tenía que haber solamente algo mal o algún error con el experimento que ellos plantearon, ¿verdad? Algún problema con la máquina o algún problema, digamos, a la hora de plantear el experimento. Pero, ¿verdad? Por muchos años ellos lo repitieron otras personas, ¿verdad? Y nunca nadie jamás ha logrado obtener una diferencia. O sea, sin importar la velocidad con la que se mueva la fuente o sin importar la velocidad con la que se mueva el observador, cuando ustedes miden experimentalmente la velocidad de la luz en el vacío, siempre es la misma. Siempre es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Ojo,
que este principio no se refiere necesariamente a la velocidad de la luz cuando viaja a través de la sustancia, ¿verdad? Ustedes saben que cuando la luz viaja a través del agua, viaja más despacio, ¿verdad? Cuando viaja a través de un gas, viaja más despacio. El principio se refiere únicamente a la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío es cuando la luz viaja más rápido. Entonces, como nunca pudieron encontrar ninguna diferencia, eventualmente se llegó al consenso de que la teoría del éter no era correcta, porque realmente la luz no está viajando a través de una sustancia que determine cuál es su velocidad, sino que la luz, debido a su propia naturaleza, siempre viaja a la misma velocidad, incluso cuando está en el vacío. Entonces, este resultado desconcertó por mucho tiempo a los científicos porque nadie sabía de qué manera se puede explicar, ¿verdad? Porque, como ustedes ven, esto aparentemente contradice las ecuaciones de movimiento relativo, ¿verdad? Ustedes deberían saber que cuando el observador se acerca a la fuente, la luz debería ir más rápido. Sin embargo, no es el caso. Entonces, estas cuestiones fueron tratadas exitosamente por Einstein cuando publicó su teoría de la relatividad especial. ¿Ok? Vamos a ver. Einstein es uno de los científicos más importantes del siglo XX, ¿verdad? Einstein es conocido principalmente por su teoría de la relatividad, pero él también hizo aportes en otras ramas de la física menos conocidas, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico y también en el movimiento browniano, y también hizo aportes importantes en la teoría cuántica. Einstein realmente planteó dos teorías de la relatividad distintas. La gente suele hablar de la relatividad, pero físicamente existen dos teorías distintas de la relatividad. En primer lugar, en el año 1905, Einstein planteó la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad describe lo que sucede cuando los cuerpos viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Curiosamente, la teoría especial de la relatividad no requiere matemáticas muy avanzadas. De hecho, con las matemáticas que ustedes ven en el colegio es suficiente. Pues esta teoría va a ser la que nosotros vamos a ver en el curso. Un tiempo después, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Einstein planteó la teoría general de la relatividad. Como el nombre lo sugiere, la teoría general de la relatividad es más general, porque explica más fenómenos. La teoría general de la relatividad, entre otras cosas, describe correctamente, describe desde un punto relativista lo que sucede cuando objetos muy masivos generan un campo gravitacional. O sea, esto lo que quiere decir simplemente es que la teoría general de la relatividad es una teoría que explica la gravedad. Ustedes se acuerdan que el año pasado hemos visto que la fuerza de la gravedad, según Newton, era G mayúscula por la masa 1 por la masa 2 dividido entre R al cuadrado. Bueno, la teoría de Einstein dice que esta fórmula es incompleta,
porque realmente a la fuerza que Newton planteó hay que sumarle otros términos más complicados que Newton en su momento no pudo observar. El punto es que la teoría general de la relatividad puede explicar fenómenos gravitacionales que no se observaron hasta el siglo XX. Por ejemplo, la órbita de Mercurio describe un fenómeno llamado el perihelio, que en la época de Newton, ¿verdad? Y más adelante no se pudo demostrar, pero que Einstein correctamente lo pudo explicar. Más tarde vamos a hablar más de eso. Sin embargo, la teoría general de la relatividad explica correctamente fenómenos como agujeros negros, ¿verdad? Estrellas de neutrones, discos de acrescencia y otros fenómenos importantes que la teoría de Newton por sí sola no puede explicar. Ahora, la teoría general de la relatividad es una teoría que requiere el uso de matemáticas avanzadas. De hecho, las matemáticas que se requieren para comprender correctamente la teoría de la relatividad general no eran dominadas por Einstein en aquella época. Él tuvo que dedicar muchos años a estudiarlas. Porque digamos, él tenía la noción de lo que tenía que hacer, pero no tenía, digamos, las herramientas matemáticas para plantearlo. Por eso es que él duró más de 10 años, ¿verdad? Entre la teoría especial y la teoría general. Se requieren usar matemáticas matriciales, tensoriales y un montón de herramientas que en época de él no eran tan conocidas. Curiosamente, eran matemáticas que se habían descubierto antes por matemáticos, pero los matemáticos todavía no sabían, digamos, la utilidad que pueden tener en la física. Entonces, hizo falta como un periodo de estudio para darse cuenta que el montón de herramientas matemáticas que estaban disponibles eran aplicables a la teoría general de la relatividad. Nosotros vamos a ver solamente, ¿verdad?, las generalidades de esta teoría. No vamos a entrar en detalles porque es una teoría un poco complicada. Sin embargo, si vamos a ver algunas de las aspectos más importantes de la teoría especial de la relatividad, ¿verdad?, que es la primera. Porque es más fácil de entrar, es un tema muy introductorio y porque no requiere el uso de matemáticas muy complicadas. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de la teoría especial de la relatividad, tal vez lo primero que ustedes piensan es que ustedes han escuchado que no hay nada que viaje más rápido que la luz. Esa afirmación no es un postulado, es una conclusión de la teoría. Los postulados son, digamos, las ideas sobre las cuales una teoría se fundamenta. Entonces, vamos a ver acá. La teoría especial de la relatividad se fundamenta en dos postulados. El primer postulado, que es acerca de lo que yo les acabo de explicar, dice entonces que la velocidad de la luz en el vacío es la misma sin importar la velocidad de la fuente y sin importar la velocidad del observador. La velocidad del observador. Lo que acabamos de ver, que fue lo que Michelson y Moore descubrieron. Y el segundo postulado dice que las leyes de la física son las mismas sin importar el marco de referencia inercial en el cual se observan.
Lo que dice el segundo postulado es esencialmente lo mismo que dice la primera ley de Newton. Recuerden que la primera ley de Newton dice que los cuerpos se mueven con velocidad constante y en línea recta cuando no hay ninguna fuerza actuando sobre ellos. Entonces, lo que Einstein dice simplemente es un parafraseo de eso. Lo que dice es que cuando un cuerpo se encuentra en un marco de referencia donde no acelera, o sea que es un marco de referencia inercial, o sea que se mueve con velocidad constante, entonces las leyes de la física suceden igual a como se observarían en otro marco de referencia inercial. O sea que eso quiere decir realmente que en el universo no existe un marco de referencia privilegiado, sino que todos son equivalentes, ¿verdad? Uno escoge su marco de referencia según su conveniencia. Lo que sí es nuevo es el primer postulado, ¿verdad? El que dice que la velocidad de la luz es la misma sin importar la velocidad de la fuente y sin importar la velocidad del observador. Quiero escribir más del observador. Okay. Esta afirmación, ¿verdad? No es para nada obvia, ¿verdad? De hecho, no lo es. Es un postulado porque es una idea que los físicos mantienen, ¿verdad? Y que asumen que es cierta hasta que alguien demuestre que no es cierta, ¿verdad? Hasta que se demuestre que es incorrecta. Sin embargo, en los más de 100 años que lleva la teoría especial de la relatividad de haber sido planteada, en ningún momento ha existido jamás ninguna observación experimental que sugiera que no es correcta, ¿verdad? Entonces, es hasta la fecha, digamos, un postulado apropiado o válido. Y que era algo, ¿verdad?, que no se incluía en la teoría de Newton, ¿verdad? O sea, en ninguna de las tres leyes de Newton, jamás, nunca nadie dice nada acerca de la velocidad de la luz, porque en la época de Newton eso era algo que no se podía observar, ¿verdad? No se podía medir. Pero que en la actualidad sabemos, ¿verdad? Hasta donde se sabe, que es correcto que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Vamos a ver, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo creo que no, profe. Bueno, okay. Ahora, muchas de las ideas de la teoría especial de la relatividad se explican, ¿verdad?, mediante lo que Einstein llamaba experimentos mentales. Un experimento mental es una situación hipotética donde usted tiene que tomar en cuenta eh, los postulados de la relatividad especial y ver qué ocurre, ¿verdad?, en esos casos. Obviamente no son experimentos reales porque no estamos experimentando con nada concreto, ¿verdad? Pero son, digamos, ideas o experiencias que nos ayudan a entender un fenómeno en particular. Entonces, en la época de Einstein era muy común, ¿verdad?, que la gente viajara en tren. No habían aviones, ¿verdad? No habían trenes supersónicos y no habían naves espaciales. Entonces, él hablaba de trenes. Entonces, el primer experimento mental que él sugirió es el de un tren que viaja a una velocidad cercana a la de la luz, ¿verdad? Un tren que viaja a una velocidad cercana a la de la luz. Entonces, él planteó el siguiente caso. Imagínense que usted tiene un tren y ese tren viaja sobre un ferrocarril, o sea, sobre una línea férrea que es perfectamente regular, o sea, que el tren siempre se va a mover en línea recta a velocidad constante, no va a frenar, no va a pegar brincos, ¿verdad? Es un caso, como les digo, ideal, ¿verdad? Es un caso hipotético. Pues ese tren se mueve, digamos, se mueve hacia la derecha con una velocidad U, porque la letra U la vamos a usar para algo después. Entonces,
Adentro del tren hay una persona llamada la persona A. Y afuera del tren hay una persona llamada la persona B. ¿Sí? La persona A viaja dentro del tren y la persona B se queda en la estación. Y dentro del tren, alguien coloca una fuente de luz en el piso. O sea, alguien coloca un foco, ¿verdad? Un foco. Y colocan también un espejo en el techo. Entonces, el foco emite luz, ¿verdad? Y alguien coloca en el piso un sensor para medir en qué lugar es que la luz se devuelve cuando viaja en el tren. Entonces, pueden pasar una de dos cosas. El primer caso es lo que diría la persona A. Entonces, la persona A diría que la luz lo que hace simplemente es subir, ¿verdad? En línea recta, pega en el techo y se devuelve en línea recta. Entonces, esto sería lo que dice A. La persona A dice que la luz viaja en línea recta. Pero la persona B observa algo diferente. La persona B lo que observa es que la luz se mueve en línea recta, pero el tren se está moviendo, ¿verdad? Entonces, como el tren se mueve con respecto al rayo de luz, la luz lo que describe sería un movimiento como este, que primero se eleva diagonalmente, pega en el espejo y se devuelve. Y entonces la luz debería pegar en un lugar que se encuentre afuera del espejo, ¿verdad? O sea, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa eso porque el tren se mueve, ¿verdad? Pero supone que el rayo de luz debería ir en línea recta hacia arriba. Entonces, esto sería lo que observaría la persona B. La persona B observa que el rayo viaja inclinado y se, y se, este, y se refleja en otro lugar. Entonces, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene razón? O sea, ¿quién tuvo razón? ¿Tuvo razón la persona A o tuvo razón la persona B? Y básicamente lo que dice Einstein, ¿verdad? Es que los dos tienen razón. Einstein dice, los dos tienen razón. Porque la trayectoria del rayo de luz, la trayectoria del rayo de luz depende del observador. Depende de quién es el que lo está viendo. Ahora, en la siguiente semana vamos a entrar en más detalles sobre lo que está ocurriendo acá. Realmente, una de las implicaciones más importantes de la relatividad especial es que el tamaño del tren y el tiempo que dura la luz viajando en el tren no es el mismo para los observadores. O sea, lo que sucede realmente es que el universo o el tren, ¿verdad? El espacio-tiempo prefiere extender o alargar el tren y prefiere también extender o alargar los tiempos a permitir que los dos observadores observen una velocidad de la luz diferente. O sea, porque aparentemente una de las propiedades más fundamentales del universo en el que vivimos es que la velocidad de la luz
tiene que ser la misma para los dos, sin importar cómo la están viendo. La otra semana vamos a ver entonces un poco más sobre esto. Y pienso que tal vez yo lo pueda explicar en un video para que ustedes lo puedan, digamos, ver y luego vemos qué implicaciones tiene este fenómeno en la física. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no, profe. No, Bueno. claro, por el momento.